Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto para mí estar compartiendo nuevamente con todos ustedes en este grandioso y poderoso día que es igual que todos los otros días, lleno de muchas bendiciones que nuestro Padre Celestial nos ha regalado y nos seguirá regalando según sea su perfecta voluntad. En este tiempo, permíteme seguirles deseando los mejores de los tiempos, los mejores de los éxitos. Y si nuestro gran poderoso Dios y ustedes me lo permiten, permíteme compartirles un mensaje que lo he preparado para hoy y que lo he titulado Navidad, excusa perfecta. En los tiempos de actualidad en los cuales vivimos hoy, y al igual que en tiempos anteriores, la Navidad no es otra cosa que un instrumento de excusa. Es la excusa y oportunidad para algunos saciar sus deseos personales, quizás para otros un simple comercio, una simple mercadería, o quizás para otros una simple tradición. Y en fin, que todo lo anterior lo podemos encapsular dentro de una simple superstición. Y cuando hablo de superstición, me estoy refiriendo a dar por realidad, a dar por hecho aquel engaño que lo queremos ver como si fuese una completa y absoluta realidad. De este es el tema que nos ocuparemos el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Y vamos a irnos introduciendo en este tema rápidamente y vamos a ir resolviendo el primer punto. En realidad, ¿qué es la Navidad? ¿Es una celebración de superstición? ¿Es una tradición? ¿Es una costumbre? En realidad, ¿qué es la Navidad? ¿Y qué me habla la Biblia acerca de la Navidad? La Navidad no es otra cosa que el nacimiento de Jesucristo. La Biblia relaciona la Navidad como el nacimiento de Jesucristo. Navidad significa nacimiento. Y aquí ese nacimiento lo relaciona la Biblia como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permíteme, hago una aclaración brevemente. La Biblia por todo lado me menciona el nacimiento de Jesucristo. Los profetas hablaron del nacimiento de Jesucristo. A cambio, la Biblia nunca menciona que este nacimiento, que equivale a la Navidad, nunca menciona que debemos de celebrarlo. Nuestro Señor Jesucristo nunca enseñó que hay que celebrar estos acontecimientos de cumpleaños, de celebración de su nacimiento, de su Navidad, que es lo que quiere decir nacimiento. Mucho menos el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento enseñó que hubiese que celebrar este nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Y ya habiendo y comprendido lo anterior, permitámonos ir a la Escritura y vamos a estudiar lo que Dios nos enseña acerca de este evento tan especial que es el nacimiento de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que todo, permíteme enfatizar un poco acerca de este acontecimiento que es tan importante. Cuando vamos a la Biblia y vamos mucho más allá de buscar una simple información, vamos mucho más allá de practicar una simple lectura, nos encontramos con el enorme poder de Dios. ¿Y cuál es este enorme poder de Dios? Que Dios, a través de todos los tiempos de la existencia del hombre, se nos ha manifestado por medio de sus profecías. Y cuando hablo de profecía me estoy refiriendo a todo lo que Dios nos reveló por medio de los profetas en el pasado. Eventos que en su mayoría se han cumplido al pie de la letra. Esto es profecía y de esto es que estoy hablando hoy. De un acontecimiento sobrenatural. Todos los días ocurren acontecimientos naturales y materiales, obviamente sobrenaturales también. Pero en este caso, en el día de hoy, estamos hablando de aquel acontecimiento sobrenatural y trascendental, quizás
el más grandioso que ha ocurrido a través de todos los tiempos, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera Navidad, que así como un día Dios encarnó en nuestro Señor Jesucristo, de esta misma manera, el día de hoy, las profecías de Dios deben de estar encarnadas dentro de todo nuestro ser. Esta es la verdadera Navidad. Vamos a ir al texto a ver de qué manera Dios nos da a conocer esta eventualidad tan importante. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue revelado al profeta Isaías 750 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. La profecía del nacimiento de Jesucristo se da en tres partes, para que me entiendan. 750 años antes es dada al profeta. Pasados los 750 años, esta profecía es confirmada por el ángel Gabriel directamente a la Virgen María. Queda encinta 9 meses después, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Se cumple la profecía literalmente en Mateo 2, versículos 5 y 6. Vamos a ir a la Biblia, a Isaías 7:14. Este hombre que se encontraba en Israel en el año 750, al sur de Israel, Dios le reveló por medio de su Espíritu Santo lo siguiente. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Trasciende el tiempo. 700 años después, por si había duda de pronto, Dios envía al ángel Gabriel y le confirma la profecía a la Virgen María. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 31. Vamos a dar primeramente un poco de contexto. Aquí el contexto me está hablando del acontecimiento que había ocurrido 6 meses antes, cuando el ángel Gabriel fue y le reveló a Zacarías que su esposa iba a dar a luz a un hijo, y este hijo era Juan el Bautista. Posteriormente, 6 meses después, este mismo ángel va y le confirma la profecía a María, profecía que se había dado 750 años antes. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve, la saludó, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ojo con lo que viene, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Sigamos leyendo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Señor de Dios, y él le dará el trono de David, su padre. Tremendo, y esto es lo que a mí me sorprende en realidad. Entonces acabamos de ver que aquí el ángel le confirma la noticia a María de que de ella nacería nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es todo. No está hablando de un simple nacimiento de un niño. Aquí viene lo más sorprendente. Importante este versículo porque me habla de las dos naturalezas
de nuestro Señor Jesucristo. Me dice el versículo que de María nace un niño, Jesús, pero que Dios vino y encarnó en él. Jesucristo nace de María como hombre, como niño, crece, nos enseña las verdades, va a una cruz, muere por mí, muere por ti. Vamos a leer qué dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Es aquel único, aquel que tenemos que admirar. ¿Qué más? Es consejero, aquel que tenemos que ir a buscar consejo. ¿Qué más? Es Dios fuerte. Dice que Jesucristo es Dios fuerte. Y si la palabra dice que Jesucristo es Dios, pues es porque es Dios fuerte. ¿Qué más? Es el príncipe eterno. Lo eterno es aquello que no tiene principio ni fin. Aquí la Biblia me está presentando a Cristo como aquel que no tiene principio ni tiene fin. Es el príncipe de paz. Y viene lo más importante, el versículo siguiente, el 7, dice: y lo dilatado de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David, su reino. Dice que él gobernará sobre el trono de David, pero el trono de David fue por un tiempo, mientras que el trono de Dios, su gobierno, se dilatará, no tendrá límite, es eterno. Porque así como Él es eterno, su gobierno también es eterno. Esto es lo tremendo de la profecía, porque cuando vamos a la profecía nos damos cuenta de la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, para entender la profecía correctamente, vamos a hacer un breve repaso. Entonces, brevemente, para entender la profecía correctamente, hace unos 2700 años atrás, el profeta Isaías recibe la profecía. 700 años después, Dios envía al ángel Gabriel, le confirma la profecía a la Virgen María por medio del ángel Gabriel. Queda encinta, queda en embarazo. Aproximado 9 meses después, no sabemos, aproximado 9 meses después, se cumple la profecía literalmente. Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a estudiarlo, pero vamos a dar un poco de contexto para entender el acontecimiento de una manera correcta. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2, dice: cuando Jesús nació en Belén, ahorita vamos a mirar el mapa, cuando Jesús nació en Belén, Belén estaba al sur de Israel, en la región de Judea. Cuando Jesús nació en Belén, en días de Herodes el Grande en este entonces era el que gobernaba en esta región. ¿Qué pasó en este entonces? Vinieron del oriente unos sabios. ¿Y qué pasaba con estos sabios? ¿Qué estaban preguntando? Llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se sorprendieron que la profecía se había cumplido, se sorprendieron. Versículo 4. Y convocados todos a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó, Herodes le preguntó a los sabios, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y aquí se cumple la profecía, versículo 5 y versículo 6. Versículo 5, ellos dijeron, los sabios dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta hace 750 años antes. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá
un guiador que apacentará a mi pueblo e Israel. Tremendo. Literalmente, aquí se está cumpliendo la profecía. Entonces, es muy importante entender que no hay ni siquiera la más mínima opción para dudar de esta profecía. ¿Por qué? Porque es dada por el profeta Isaías 750 años antes. Nunca se conocieron. Pasaron muchas generaciones. O sea, si lo vemos de una manera natural, esto es imposible de que ocurriese. Pero si lo vemos de una manera trascendental, si vemos el poder de Dios, nos damos cuenta de su majestad. ¡Qué tremendo! Aquí es donde vemos la eficacia de la escritura. Aquí es cuando yo digo, mi fe no es un simple salto al vacío. Mi fe es la convicción, es creer en lo que la escritura me dice, porque no me está hablando de cositas, me está hablando de algo sorprendente, de algo de lo cual nunca puedo tener duda. Entonces, ya para ir avanzando, vamos a ir rápidamente al punto número 2. En el punto número 2 estudiaremos el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero presentarles este mapa. Este mapa es de total relevancia. Es muy importante conocer este mapa que era de la época de cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Es muy importante conocer el mapa porque de esta manera cuando estudiamos los evangelios los podemos comprender de una manera más eficaz. Quiero contextualizar un poco más sobre esta región, así nosotros podemos tener un poquito más amplio nuestro conocimiento. Ok, entonces decimos que Israel se encuentra en el continente de Asia. Israel está ubicado en lo que hoy se conoce como Medio Oriente. Se ubica al lado occidental del mar Mediterráneo. Es muy importante y cabe aclarar que esta región de Israel, hoy en día un país, sirve de puente tanto al continente europeo y también al continente africano. Entonces es una conexión de tres continentes: Asia, Europa y África. Entonces decimos que esta región de Israel, que hoy en día es un país, en el tiempo de Cristo estaba subyugada por el Imperio Romano. Israel era una provincia y estaba dividida en tres regiones. Entonces observemos el mapa. Al norte estaba la región de Galilea y al sur tenemos la región de Judea y en el centro tenemos la región de Samaria. Jesucristo en el tiempo de su ministerio anduvo predicando estos tres lugares, ¿ok? Para tener clara la idea. Es muy importante comprender este mapa. ¿Por qué? Porque de esta manera cuando estudiamos los evangelios podemos comprender los eventos de una manera más fácil. Ejemplo, vamos a los evangelios y encontramos que Jesús nació en Belén. Encontramos también que Jesús era de Judea, que Jesús estaba en Jerusalén, que Jesús se encontraba en Samaria, que Jesús estaba en Galilea, pero que también estaba en Nazaret. Entonces no entendemos. Pero cuando tenemos claro que Israel se dividía en tres regiones, entonces podemos comprender fácilmente. Cuando la Biblia dice que Jesús de Judea, o cuando Jesús estaba en Judea, o cuando Jesucristo nació en Judea, tenemos que entender que Judea era la región. Jerusalén está ubicada en esta región y se ubicaba en esta región. Belén acá es la provincia donde nació Jesucristo, que está ubicada a 10 kilómetros de Jerusalén. En la mitad tenemos la otra región, Samaria.
Y arriba, al norte, que como tal no es arriba literalmente, sino abajo, abajo al norte está Galilea, la región de Galilea. Y en la región de Galilea está Nazaret. Entonces, cuando Jesús estaba en Nazaret, estaba en Galilea. Cuando Jesús nació en Belén, estaba naciendo en Judea. El ministerio de Jesucristo fue en toda esta región y Jesucristo siempre iba de Judea a Galilea y de Galilea a Judea. Durante esos 3 años, aquí nuestro Señor Jesucristo desarrolló su ministerio. Desde el norte hasta aquí el sur hay una distancia de 140 kilómetros. 140 kilómetros, 145 kilómetros aproximadamente. Dice la historia que probablemente acá los judíos por día podían andar unos 30 kilómetros. Esto quiere decir que para ir de Galilea a Judea, más o menos ocupaban unos 4 o 5 días en ese trayecto. Obviamente eso se puede hacer en la mitad del tiempo, pero eso es lo que he leído, que ese tiempo era el que tomaban para ir de un lado a otro. Algo muy importante, la Biblia nos habla sobre el mar de Galilea, pero el mar de Galilea como tal no es un mar, sino que es un lago. Este lago lo llaman mar, lo llaman lago, lo llaman también lago de Tiberias o mar de Tiberias, o lo llaman mar de Genesaret o lago de Genesaret. Y como tal, más que un lago, es un enchanzamiento, una ampliación del río Jordán. ¿Qué baja el río Jordán? Llena el lago, continúa bajando y desemboca aquí a lo que es el Mar Muerto. El Mar Muerto está ubicado a tan solo 40 kilómetros de Jerusalén y a 50 de Belén. De Belén a Jerusalén 10 kilómetros, de Jerusalén al Mar Muerto 40, para un total de 50 kilómetros. Y acá a este lado está África, a un aproximado de 750, 800 kilómetros. Entonces aquí se encuentra la capital de Israel, que es la capital espiritual, que hoy en día hay otra capital que se llama Tel Aviv, que es como la capital política. Entonces, estas regiones, estas ciudades estaban aquí más cerca al Jordán y más retiradas acá al Mediterráneo. O sea, hoy en la actualidad, digamos, si estamos en Belén, estamos en Jerusalén, estamos en Nazaret, estamos acá, entonces aquí nos queda mucho más fácil ir a Egipto que venir acá hacia la costa del Mediterráneo. Para venir de Jerusalén al Mediterráneo hay un aproximado de 1456 kilómetros. A cambio, si llegamos aquí a África, nada más sería la mitad del trayecto. Entonces esto es muy importante para comprender y así tener nosotros un panorama de en dónde fue que nació nuestro Señor Jesucristo. De Nazaret, que era de la región de Galilea, de Nazaret hasta el lago o hasta el mar de Galilea, como lo quieras llamar, hay una distancia de tan solo 23 kilómetros. ¿Qué otra información? Nazaret o Galilea está asentada sobre 320 metros a nivel del mar. Esta parte más alta, Judea, Jerusalén. Jerusalén está ubicada a 775 metros sobre el nivel del mar. O sea, el desnivel es muy poco, pero siempre hay una diferencia. La diferencia son 455 metros. Entonces, si estamos en Nazaret, pues obviamente estamos en una parte más baja. Y si vamos a Belén o a Jerusalén, estamos 455 metros un poco más altos. Pero mira que con el río Jordán ocurre todo lo contrario. El río Jordán baja aquí por Galilea, llena el mar de Galilea, continúa y desemboca al lado muerto. Entonces es muy importante porque así nos estamos dando cuenta la geografía del terreno.
Mira acá lo importante de observar. Este es el río Jordán. El río Jordán acá se ensancha en Galilea, lo que es llamado lago de Galilea, mar de Galilea, lago de Tiberias o de Genezaret, lo mismo. Él llega acá, se ensancha en el lago y continúa hasta llegar acá a llenar el mar muerto. ¿Por qué este lago no se puede llamar mar? Porque tiene que tener las mismas características, las mismas condiciones. Para que sea mar, no tiene que tener salida de agua. Al mar le entra el agua, mas no evacúa. El mar le ingresa el agua, mas no evacúa. A cambio, un lago, sea que no le entre el agua, pero si la evacúa, ya deja de ser mar. Simplemente es un lago. Un dato curioso, el agua de este mar muerto es 10 veces más salada que el agua de otro mar o de otro océano. No podemos definir un mar por el tamaño, sino por las condiciones. Otro dato importantísimo, hay gente que conoce estos temas a la perfección, pero hay gente que no. Y la idea aquí es ayudarnos los unos con los otros. Hay personas que no conocen. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar las cartas de Pablo y todo esto, la manera para entender esto de una manera correcta es por medio de los mapas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando vamos a estudiar un mapa, lo que tenemos que hacer es tomarlo y ubicar el título, la presentación, acá, a la parte de arriba. La parte de arriba siempre va a ser el norte, la parte de abajo siempre va a ser el sur. A la derecha va a ser el oeste o el occidente. Y a la izquierda va a ser siempre el oriente o el este. ¿Sí? Entonces hay que entender la posición del mapa y también la posición geográfica. No quiere decir que en el mapa yo digo estoy arriba y que arriba literalmente queda la región. No, en este caso la región de Galilea está abajo y la región de Judea está arriba. Pero también hay que tener en cuenta el terreno, porque si nos damos cuenta, aquí estamos abajo, aquí estamos arriba. Literalmente, pues pensaríamos que el río Jordán tiene que correr del sur hacia el norte, pero es todo lo contrario. El río Jordán viene del norte, pasa por Galilea, por la región de Samaria y desemboca acá al suroccidente de Judea. Aquí desemboca en el Mar Muerto. Bueno, continuemos en el tema principal, no nos salgamos del tema. Aquí lo más sorprendente del lugar donde nació Jesucristo no es tanto saber la información. Aquí lo más sorprendente es la manera como Dios lo reveló, como Dios no lo reveló. Este nacimiento Dios lo dio a conocer de igual manera más de 700 años atrás, antes de que aconteciese. En el Antiguo Testamento, Dios le revela al profeta llamado Malaquías que en esta región iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Malaquías, capítulo 5, versículo 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, el que tiene autoridad, el que será Señor de Israel. Y acá viene lo importante. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando que los principios de este gobernante que nacería aquí, su principio, su gobierno, son desde los días de la eternidad. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de algo que no tiene principio ni tiene fin. Este es Dios mismo encarnado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí no es tan importante pues conocer y saber todo esto. Aquí lo más importante, lo más sorprendente es la profecía. Una vez más podemos aquí ver por medio de la escritura el inmenso y poder de Dios. Vamos a ir rápidamente, vamos a continuar, vamos a ir al punto número 3. En el punto número 3 vamos a estar hablando sobre la fecha probable cuando nació nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estudiar estas fechas, sino que vamos a hablar sobre estas teorías. ¿Por qué? Porque en realidad, literalmente, nadie sabe la fecha cuando nació Jesucristo. La Biblia, Dios
no enfatiza en darnos a conocer el día exacto cuando nació Jesucristo, sino que Dios enfatiza en mostrarnos su poder por medio de sus profecías. Por medio de la profecía, Dios nos muestra que nacería Jesucristo. Observemos que esta profecía se da, luego esta profecía se concreta por medio de María, y luego esta profecía se hace realidad cuando Jesucristo nace. O sea, es una profecía que no le hallamos falla por ningún lado. Aparte, hace una descripción del que nacería no es un niño cualquiera, sino que el que nacería es Dios, que ese nacimiento, más de un nacimiento, iba a ser una encarnación. Entonces, si Dios hubiese querido que nosotros conociéramos la fecha exacta, el día exacto, pues se lo hubiera aquí incorporado en la profecía. Pero si la Biblia no nos muestra una fecha exacta, es porque para Dios no es tan relevante que nosotros conozcamos esta fecha. Para mí, más que entender esta profecía, ya quedo sin palabras. Entonces decimos que de la fecha exacta de cuando Jesucristo nace, solo encontramos información en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, y en el Evangelio de Mateo, parte del capítulo 1, parte final del capítulo 1 y capítulo 2. De estos 4 capítulos se extrae esta información para sacar teorías de cuándo probablemente nació nuestro Señor Jesús. Son teorías, pero la realidad nadie la conoce. Vamos a ver 3 teorías, ¿ok? Entonces, hay una teoría que toman como referencia el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿ok? Toman como referencia el tiempo de la revelación que Dios le hace del nacimiento a Zacarías, y de ahí sacan unas cuentas de probablemente cuándo fue que nació Jesucristo. Ok, yo nada más le doy la cita bíblica y ustedes la van a estudiar. Entonces, Lucas 1:5 en adelante. La segunda teoría toman como referente el tiempo que gobernó el rey Herodes, y es de aquí sacan más o menos concordancia del año, más que todo cuando nació Jesucristo. De aquí toman Mateo 2:1 en adelante y Lucas 1:5. Aquí habla literalmente que para este tiempo el rey Herodes era el que gobernaba en esta región cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Una tercera teoría sacan como referencia los pastores que estaban cuidando el rebaño el día que Jesucristo nació, teniendo en cuenta los cambios climáticos de Israel. Estas personas que estudian estas teorías dicen que es imposible que en ciertos tiempos, en ciertos meses, es imposible que Jesucristo haya nacido porque las adversidades del clima es fuerte. Pero yo he estudiado estas teorías y en verdad hay unas teorías que son irrelevantes. Entonces, por eso no quiero sumergirme ahí porque son puras teorías. Hay personas que dicen, no, en diciembre en Israel el clima no lo soporta nadie, no pudo haber estado pastores pastoreando el rebaño porque es insoportable el clima, que en enero sí, que en febrero no, que en abril. Pero en verdad cuando usted va y estudia los cambios climáticos de Israel, vemos otras cosas muy distintas. Entonces, no nos podemos basar en simples teorías. Lo más importante de todo esto es ir a la Biblia y asesorarnos nosotros mismos. O sea, mi respeto para todas estas personas, pero no es otra cosa que teoría. Aquí lo más importante para mí, ¿qué es? Que la profecía se cumplió. Lo más importante para mí es que Dios vino y encarnó en Jesús. Y así como un día Dios encarnó en Jesús, de esta misma manera, estas profecías tienen que encarnarse hoy hasta la médula, hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso es una Navidad. Vivir
a Cristo Jesús dentro de nuestros corazones. No una fecha en específico, no un día, no. Esto tiene que hacerse todos los días. Celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nacimiento, Navidad. Esto es lo que hay que celebrar hoy en nuestros corazones, en nuestro ser. No por medio de una superstición, no por medio de celebración de fechas, no. Esto es una cosa muy equivocada. Entonces, ya para cerrar este estudio, hablemos literalmente de la celebración de la Navidad el día de hoy. Pero para esto, hagámonos unas preguntas. Si hoy la humanidad, si hoy las personas conociéramos la fecha exacta de cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que las circunstancias hoy fueran las mismas? ¿El comportamiento del ser humano fuera el mismo? ¿O fuera distinto? ¿Ustedes qué creen? Sería el mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conocía la profecía. Ellos vieron con sus ojos cumplirse en la profecía. ¿Creyeron en Cristo? No creyeron. Lo mataron. De ese mismo modo, hoy decimos creer. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es conocer el evento y otra cosa es vivirlo. En este tiempo que la gente habla de celebrar la Navidad, ¿usted cree que en la calle en este momento la gente quiere escuchar de la palabra de Dios? En este momento la gente quiere escuchar este tipo de mensajes. Quizás este mensaje lo van a ver por allá el otro año, pero en este momento la gente habla de Navidad, pero no está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé de qué nacimiento, yo no sé cuál es la interpretación, no sé en qué concepto piensan, pero lo que es la verdadera Navidad la han tomado para otras cosas. Esto no es más que una celebración supersticiosa, esto no es más que una mentira. Entonces, ¿por qué la ansiedad de las personas en este mes estar celebrando todo, menos lo que deberíamos de estar celebrando? ¿Cuál es el afán? El afán del mundo, de saciarnos del mundo. La gente está preocupada de todo esto, pero no hay un sentir en el ser humano. No hay un sentir, ni mucho menos un hacer dentro de nosotros. No hay un hacer de tener y conocer en realidad qué es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es simplemente una celebración. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene algo más trascendental. Jesucristo vino. Dios vino, encarnó, se hizo hombre y vino para darnos vida eterna. Si nuestro Señor Jesucristo es la verdad, ¿por qué tenemos que estar buscando regocijo donde no se halla la verdad? ¿Por qué nos sentimos hoy tristes? ¿Porque no tenemos el mejor vestido, la mejor comida? No, si Dios todos los días nos da bendiciones, sino que nosotros no la valoramos. Entonces, ¿cuál es el afán hoy del mundo? Estar buscando saciar su ser donde nunca va a encontrar. Como Jesucristo le dijo algún día a la mujer samaritana: si tienes sed, ven a mí y yo te voy a dar de beber este manantial. Te voy a dar de beber de esta agua. Si tomas de esta agua, no tendrás sed jamás. Hoy la gente anda buscando saciar su sed en un desierto lleno de engaño y de mentira. Y Dios todos los días nos colma de bendiciones, sino que nosotros no valoramos. Si hoy en la casa tenemos una verdurita, bendito Dios. Si hoy en la casa tenemos unos zapaticos que nos los colocamos todo el año, bendito Dios. Si hoy en la casa hay una lentejita, bendito Dios. Seamos felices con lo que Dios nos da, porque tenemos que ser infelices por lo que no podemos obtener. De pronto llega diciembre, llegó el día de la celebración, de la superstición. Entonces estoy triste, siento el desamor, me acomplejo, llegan emociones. No. En Cristo Jesús nosotros debemos de estar al rebosar. No necesitamos de otra cosa.
Cristo Jesús tiene que ser para nosotros aquel suficiente. Acuérdese de lo que leímos en Isaías 9:6. Él es nuestro consejero. Él es el dador de paz. Pero aparte de eso, Él es el único dador de vida eterna. Toda la necesidad del ser humano en buscar. ¿Cuál es la razón de todo esto? La razón de todo esto es que el ser humano nunca ha conocido la verdadera felicidad. Y esta felicidad solo la podemos hallar en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con todo lo que celebra hoy entonces? ¿Coloco el arbolito está mal? ¿Coloco el pesebre está mal? La verdad, mi hermano, es que esto simplemente son tradiciones. Y sinceramente, no me quiero extender más, pero detrás de estas tradiciones se esconden muchas cosas que a Dios no le agradan. Y a pesar de todas esas verdades, hoy hay una verdad más relevante para ti. Y esta verdad es que nuestro Señor Jesucristo quiere morar dentro de tu corazón, porque Él es el único camino, la verdad y dador de vida eterna. Si tú quieres hoy, mi hermano, de entregar tu vida a Cristo, haz conmigo esta oración. Padre Celestial, perdona mis pecados, inscríbeme en el libro de la vida y no me borre jamás. Amén.